Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos el Redmi Note 12S versus el Redmi Note 11 Pro. Primero me gustaría que apoyes mi contenido con un hermoso like, no te cuesta nada y me ayuda un montón. Entonces comencemos. En el Redmi Note 12S encontramos las siguientes dimensiones: 73.4 por 159.9 por 8.1 milímetros de grosor y un peso de 179 gramos. La botonera de este dispositivo se encuentra distribuida de la siguiente forma. En el lateral derecho están los botones de control de volumen y el botón de bloqueo encendido, que a su vez funciona como lector de huellas digitales. En la parte superior tenemos el micrófono de cancelación de ruido, el sensor infrarrojo, el altavoz y el puerto jack de 3.5 milímetros. En el lateral izquierdo únicamente encontramos la bandeja para la tarjeta SIM y por último en el marco inferior tenemos el micrófono principal, el puerto USB tipo C y el segundo altavoz. En el Redmi Note 11 Pro encontramos las siguientes dimensiones: 164.2 por 76.1 por 8.1 milímetros de grosor y un peso de 202 gramos. La botonera de este dispositivo se encuentra distribuida de la siguiente forma. En el lateral derecho está el botón de control de volumen y un poco más abajo el de bloqueo encendido, que a su vez funciona como lector de huellas. En la parte superior tenemos el sensor infrarrojo, el micrófono de cancelación de ruido, el altavoz y el puerto jack de 3.5 milímetros. Y por último, en el marco inferior tenemos la bandeja para la tarjeta SIM, el puerto USB tipo C, el micrófono principal y otro altavoz. Al comparar el Redmi Note 12S con el Redmi Note 11 Pro, ambos dispositivos presentan características notables que los diferencian. El Redmi Note 12S es más ligero, con un peso de 179 gramos, lo que ofrece una sensación más cómoda en la mano en comparación con el Redmi Note 11 Pro, que pesa 202 gramos. En términos de diseño, ambos tienen una disposición de botones similar, con el control de volumen y el botón de bloqueo lector de huellas digitales en el lateral derecho. Sin embargo, el Note 12S se distingue por su bandeja para la tarjeta SIM ubicada en el lateral izquierdo, lo que facilita el acceso y puede ser más conveniente para algunos usuarios en comparación con el Note 11 Pro, que la tiene en el marco inferior junto al puerto USB-C. En cuanto a la estética y la sensación en mano, el Redmi Note 11 Pro se lleva a la delantera. Su acabado perlado en la parte posterior no solo es más atractivo visualmente, sino que también es menos propenso a ser un imán de huellas, a diferencia del Redmi Note 12S, cuya superficie lisa tiende a mostrar más las marcas de los dedos. Además, el diseño del módulo de cámaras del Note 11 Pro está mejor logrado, presentando un recuadro más refinado y estéticamente agradable que se integra bien con el acabado trasero. Estos detalles de diseño hacen que el Redmi Note 11 Pro destaque en términos de apariencia y elegancia, ofreciendo una experiencia más sofisticada y satisfactoria para los usuarios que valoran la estética y la limpieza visual. Como es costumbre en este canal, el apartado de procesador se inicia con la puntuación obtenida por los dos dispositivos en Antutu, en donde para el Redmi Note 12S es de 403.242 puntos frente a los 281.508 de su rival, algo que me llama enormemente la atención teniendo en cuenta que ambos llevan el mismo procesador, pero veamos cómo es la experiencia. Como les mencionaba anteriormente, tanto el Redmi Note 12S como el Redmi Note 11 Pro comparten el mismo procesador, el MediaTek Helio G96, fabricado con tecnología de proceso de 12 nanómetros. Este procesador incluye 8 núcleos, 2 Cortex A76 de alto rendimiento a 2.05 GHz y 6 Cortex A55 más eficientes a 2 GHz, lo que proporciona un equilibrio entre eficiencia energética y capacidad de procesamiento. Durante el uso diario y tareas rutinarias como navegación web, redes sociales y reproducción de videos, ambos dispositivos ofrecen un rendimiento fluido y eficiente, gestionando bien el consumo de energía gracias al proceso de fabricación de 12 nanómetros. Sin embargo, al ejecutar juegos exigentes como el PUBG y Asphalt 9, ambos modelos muestran limitaciones en cuanto a gráficos y tasas de fotogramas, con posibles caídas de rendimiento bajo cargas prolongadas. La construcción de 12 nanómetros, aunque más eficiente que procesos más antiguos, tiende a generar cierto calentamiento durante sesiones intensas de juego, lo que podría llevar a una ligera disminución del rendimiento para evitar sobrecalentamientos. Aunque ambos dispositivos tienen el mismo procesador y construcción de 12 nanómetros, la gestión térmica y la optimización del software pueden variar ligeramente entre los modelos, haciendo que la experiencia sea algo similar.
En general, no hay un claro ganador en términos de rendimiento del procesador, a pesar de que inicialmente creía que el funcionamiento del Redmi Note 12S sería aplastante contra el Note 11 Pro, por esa diferencia tan abultada en puntos. Sin embargo, me imagino que esto se dio porque la aplicación encontró algunas especificaciones mejoradas en cuanto al hardware del Terminal 11 Pro, y eso hizo que, a pesar de tener el mismo procesador, le diera una diferencia tan grande en cuanto a puntos, pero tal como se mencionó arriba, el funcionamiento es casi calcado, por lo que considero mejor un empate en este apartado. El Redmi Note 12S y el Redmi Note 11 Pro presentan baterías de 5000 mAh, pero sus capacidades de carga rápida y duración de batería en uso intensivo ofrecen experiencias ligeramente diferentes. El Redmi Note 12S, con su carga rápida de 33 watts, tarda aproximadamente 1 hora y 12 minutos en alcanzar una carga completa, lo cual es más lento en comparación con los 50 minutos que necesita el Redmi Note 11 Pro gracias a su carga rápida de 67 watts. Esto proporciona una ventaja significativa al Note 11 Pro en términos de tiempo de recarga, haciéndolo más conveniente para usuarios que necesitan cargas rápidas y frecuentes. Sin embargo, en términos de autonomía, el Note 12S logra una duración de batería de aproximadamente 13 horas y 32 minutos bajo condiciones de uso intensivo, con brillo y sonido al máximo, mientras que el Note 11 Pro ofrece alrededor de 12 horas y 40 minutos en las mismas condiciones. Esta diferencia sugiere que el Note 12S puede tener una gestión de batería más eficiente, posiblemente debido a una optimización de software más equilibrada o una menor demanda energética general. Considerando ambos aspectos, aunque el Redmi Note 11 Pro ofrece una carga significativamente más rápida, el Redmi Note 12S proporciona una mejor autonomía, lo que puede ser crucial para usuarios que priorizan la duración de la batería en lugar de la velocidad de carga. En términos generales, si bien ambos teléfonos tienen ventajas claras, el Redmi Note 12S podría ser la mejor opción para quienes valoran una mayor autonomía diaria, mientras que el Redmi Note 11 Pro es ideal para aquellos que prefieren cargas rápidas y frecuentes. Sin embargo, como en este canal le damos mayor peso a esa autonomía, el ganador es el 12S. La comparación entre el Redmi Note 12S y el Redmi Note 11 Pro en términos de experiencia de pantalla revela diferencias que pueden ser decisivas para los usuarios enfocados en la calidad visual. Ambos dispositivos ofrecen una resolución Full HD Plus de 1080 x 2400 píxeles, lo que proporciona imágenes nítidas y detalladas en ambos casos. El Redmi Note 12S cuenta con un panel IPS LCD de 6.43 pulgadas, mientras que el Note 11 Pro se distingue con una pantalla Super AMOLED más grande de 6.67 pulgadas. La tecnología Super AMOLED del Note 11 Pro proporciona una mayor riqueza de colores y unos negros más profundos, lo que mejora considerablemente la experiencia visual en comparación con el IPS LCD del Note 12S. La pantalla del Note 11 Pro también ofrece una saturación de colores más intensa y un contraste superior, ideal para consumir contenido multimedia y aplicaciones de alto colorido. En términos de tasa de refresco, el Note 11 Pro lleva la delantera con 120 Hz frente a los 90 Hz del Note 12S. Esta diferencia se traduce en una navegación más fluida y en una respuesta más rápida en tareas cotidianas y en juegos, reduciendo el desenfoque de movimiento y haciendo la interacción con el dispositivo más agradable. Ambos smartphones están equipados con un notch circular central, lo que mejora la estética y minimiza la distracción visual en comparación con los notch más grandes y menos sutiles de otros diseños. En cuanto a la experiencia visual general, el Note 11 Pro ofrece ángulos de visión más amplios y una representación de colores más precisa, gracias a su tecnología de pantalla superior. Por otro lado, el Note 12S, aunque también proporciona una buena experiencia de visualización, no logra alcanzar el nivel de viveza y contraste que ofrece el Note 11 Pro. En definitiva, este terminal se posiciona como el ganador en términos de calidad de pantalla y experiencia visual, ofreciendo una experiencia de visualización más rica y satisfactoria, especialmente para quienes valoran la calidad de imagen y la fluidez en sus dispositivos. El Redmi Note 12S ha incluido un total de 3 sensores fotográficos traseros con la siguiente configuración: una cámara principal de 108 megapíxeles de apertura focal 1.8, un lente gran angular de 8 y un lente macro de 2. Pasando a la parte frontal, tendremos una cámara de 16 megapíxeles con apertura focal 2.4. El Redmi Note 11 Pro ha incluido un total de 4 sensores fotográficos traseros con la siguiente configuración:
una cámara principal de 108 megapíxeles de apertura focal 1.9, un lente gran angular de 8 megapíxeles, un lente de profundidad de 2 y un lente macro de 2. Pasando a la parte frontal tenemos una cámara de 16 megapíxeles con apertura focal 2.4. Al comparar el apartado fotográfico del Redmi Note 12S y el Redmi Note 11 Pro en sus versiones para Latinoamérica, se observan diferencias claras en cuanto a la calidad y características de las imágenes. El Note 12S cuenta con una cámara principal de 108 megapíxeles similar a la del Note 11 Pro, pero con diferencias notables en procesamiento y resultados finales. En fotos diurnas, ambos dispositivos logran capturar imágenes detalladas y con buena saturación, aunque el Note 11 Pro tiende a presentar colores más vibrantes y una mayor claridad en los bordes de los objetos, lo que se traduce en una imagen más nítida. Esta mejora se debe en parte a la presencia de un mejor procesamiento de imágenes en el Note 11 Pro, que optimiza los detalles y la reproducción de colores de forma más efectiva. En condiciones de poca luz, el Redmi Note 11 Pro tiende a ofrecer un rendimiento superior debido a su algoritmo de procesamiento de imagen y optimización del modo nocturno, aunque tanto el Note 12S como el Note 11 Pro utilizan estabilización digital de imagen. La diferencia radica en cómo cada dispositivo maneja la reducción del ruido y el procesamiento de la imagen. El Note 11 Pro cuenta con un algoritmo de procesamiento de imagen más avanzado que mejora la captación de luz y la reducción del ruido, resultando en imágenes más claras y detalladas en entornos oscuros. El Redmi Note 12S también tiene un modo nocturno, pero su rendimiento en condiciones de poca luz puede no ser tan eficiente debido a un procesamiento de imágenes menos optimizada y a la manera en que maneja la reducción del ruido. Esto puede llevar a imágenes que, aunque iluminadas, presentan mayor ruido y menor definición en comparación con las del Note 11 Pro. En cuanto al efecto bokeh, ambos dispositivos logran un desenfoque de fondo agradable y profesional en modo retrato, pero el Note 11 Pro tiene una ligera ventaja en la precisión de los bordes y la separación entre el sujeto y el fondo, ofreciendo un efecto más suave y natural. La saturación en las imágenes de ambos dispositivos es adecuada, aunque en el Note 11 Pro tiende a ofrecer colores vivos sin llegar a ser irreales. Por lo anterior, lo considero como el ganador en este apartado. El Redmi Note 12S le gana al Redmi Note 11 Pro únicamente en batería. Por su parte, el Redmi Note 11 Pro le gana ampliamente al Redmi Note 12S en los siguientes aspectos: diseño, pantalla y cámara. Únicamente empatan en procesador. Entre ambos dispositivos, el Note 11 Pro se destaca como la opción superior en varios aspectos. Ambos terminales cuentan con cámaras de 108 megapíxeles y ofrecen un rendimiento general comparable. Sin embargo, el Note 11 Pro sobresale por su mejor procesamiento de imagen, lo que se traduce en una mayor calidad fotográfica, especialmente en condiciones de poca luz. La pantalla del Note 11 Pro también proporciona una experiencia ligeramente más refinada en términos de visualización. Aunque el rendimiento general es similar en ambos modelos, este último ofrece ventajas adicionales en calidad de imagen y características de diseño. Por todo esto y más, el Redmi Note 11 Pro es el justo ganador de este enfrentamiento. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.